de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarando irregular el proceso seguido contra la emergentista norteamericana Lori Berenson puso de vuelta y media a las instancias políticas del país y en guardia y alerta roja a la población en general, y con toda razón. Más aún, el reciente recurso planteado por la bailarina Maritza Garrido Leca para revocar su sentencia, así como la reciente excarcelación de 3 condenados por terrorismo, hacen inevitable la pregunta: ¿qué es lo que está pasando? Estamos ante la amenaza de una inminente liberación de terroristas convictos y confesos. Rosa Vallejos investigó con minuciosidad este tema en una semana definitivamente movida en el ambiente judicial. Hasta hace 72 horas, Marcos Ibaceta Marino era presidente de la Sala Nacional de Terrorismo y Bandas Organizadas. Hasta hace 72 horas, Eliana Araujo se desempeñaba como vocal superior del Poder Judicial. Y fueron estos magistrados quienes el año pasado procesaron durante 3 meses en audiencias públicas y televisadas a la ciudadana norteamericana Lori Berenson Mejía, quien fue acusada de delito de terrorismo en la modalidad de colaboración y condenada a permanecer en presidio hasta noviembre del 2015. Pero esta semana, toda esta historia fue remecida con sucesos inesperados, excarcelación y cese. Primero, en una decisión sin precedentes, el Estado peruano anunció desde Washington que demandará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que recomendó a nuestro país anular nuevamente el juicio contra Lori Berenson, disposición que el Perú no acatará. Nosotros no vamos a liberar a Lori Berenson, no le vamos a reducir su condena, no vamos a dar ningún indulto ni ninguna reducción de pena. Hemos tomado la decisión sin precedentes en el sistema interamericano de justicia, en la que el Estado peruano demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana. El Perú, en este sentido, está en una situación, diría yo, única, especial en la región, y creo que se le abre aquí una oportunidad para revisar precisamente la legislación, para tener una legislación lo más firme contra el terrorismo y además eficaz, pero que no vulnere las garantías fundamentales de los ciudadanos peruanos. El mensaje del Perú en este instante es decir: mire, señores, estamos en desacuerdo con la Comisión Interamericana, pero nos sometemos a la Corte, en este caso apelamos al Tribunal Superior en materia de derechos humanos, y que sea el Tribunal Superior el que decida finalmente el caso de Lori Berenson. Y mientras esto sucede en el ámbito internacional, silenciosamente en nuestro país explotaba una especie de bomba de tiempo: la excarcelación de sentenciados senderistas. Se está desmoronando todo lo que se ha hecho. El primer caso es el de Margarita Magdalena Chuquiuri, quien en 1995 fue condenada a 20 años de cárcel, acusada de pertenecer al aparato legal de Sendero Luminoso. Es una abogada que vía un habeas corpus ha logrado su libertad, justamente por la argumentación de que ella ha sido sometida a una legislación que ha violado sus derechos y que sustancialmente es una legislación inconstitucional y contraria a las normas internacionales de derechos humanos, ¿no? Y bajo este argumento han sido excarcelados también Herbert y Dinic Asensios Lindo, en aplicación del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó la nulidad de sus procesos judiciales y luego de que estos presentaran sendos habeas corpus. Los hermanos Asensios fueron sentenciados en 1993 a 10 años de cárcel, luego que la DINCOTE los indicara como integrantes de la Asociación Abogados Democráticos de Sendero Luminoso. Ante esta situación, Marcos Ibaceta, aún presidente de la Sala Nacional de Terrorismo, lanzó a inicios de esta semana la primera y más delicada advertencia. ¿Los 2.500 condenados pueden acceder al habeas corpus? Sí. Los que fueron juzgados y condenados por tribunales sin rostro del fuero común, ¿pueden ser liberados con este precedente? Sí. ¿Qué
está pasando con los casos de sentenciados por terrorismo? ¿Por qué algunos han empezado a ser excarcelados? Según Ibaceta Marino, el problema tiene dos ámbitos. Uno, el que se enfrenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que considera inaceptable la ley antiterrorista aplicada en nuestro país, la misma que fue emanada durante el gobierno fujimorista y que utilizaba jueces sin rostro, sistema bajo el cual han sido condenados centenares de senderistas y emerretistas que hoy se encuentran purgando cárcel. Para ellos, todo lo que se haya tramitado, todo proceso que se haya tramitado con la legislación de emergencia antiterrorista no tiene validez, ¿no? Eso en otras palabras. Tenemos el problema concreto de la Corte, es el caso de los ciudadanos chilenos, que se está procesando ya no con las normas de terrorismo, pero cuando llegue el juicio oral, ¿qué norma vamos a utilizar con ellos? Si es que la Corte ha dicho que nuestra legislación antiterrorista no sirve para juzgarlos. ¿Y qué normas se va a usar? No sabemos. A esto se suma la reciente presentación de habeas corpus por parte de presos por terrorismo, quienes amparados en esta observación de la Corte solicitan y logran la anulación de sus juicios y sentencias, tentando inclusive la excarcelación. Entonces los demás colegas han ido recibiendo habeas corpus que comenzó uno pequeñito con gente inofensiva de hace un año. Desde hace un año se han estado... Así es. Después dejaron pasar el tiempo, aparecieron otros habeas corpus y poco a poco los niveles de responsabilidad de los solicitantes era mayor. Entonces, ¿qué es lo que han logrado a través de los habeas corpus? En todos han logrado la nulidad de todos los procesos tramitados por jueces sin rostro. ¿Y las pruebas? ¿Y las investigaciones policiales? Bueno, han dicho que la elección del debido proceso y se ha anulado todo y han ordenado un nuevo juicio. ¿Y mientras tanto qué pasa con ellos? Ahí viene el tema del exceso de tensión. Muchos peruanos se preguntan si es efectivamente real el hecho de que Abimael Guzmán, Víctor Poloy Campos u otros mandos terroristas puedan acogerse a este habeas corpus y salir excarcelados. A igual razón, igual derecho. Ellos también han sido condenados por tribunales sin rostro. ¿Y qué impediría que ellos también interpongan su habeas corpus? Si se veía venir este problema, ¿por qué entonces no se modificó con anterioridad la legislación antiterrorista? Mire, yo creo que puede tener eso una explicación a que durante el gobierno Fujimori había una resistencia a las órdenes de la Corte Interamericana. Pero después creo que es básicamente una resistencia política o tal vez una incapacidad política para no reconocer la inminencia de un problema de carácter legal y jurídico y político ahora, ¿no? Que es la posibilidad de libertad a terroristas. Esta postergación modificatoria de la ley antiterrorista se ha convertido en la puerta de escape de más de un condenado por subversión, que hoy se define como víctima de un sistema judicial que señala ha vulnerado sus derechos. El caso Berenson es muestra de ello. Nosotros ahora aspiramos a que la Corte Interamericana replantee el caso y evalúe la existencia de un debido proceso en base a estos fundamentos que la Comisión ha sustentado, ¿no? Sobre esa base nosotros creemos que se debe ordenar la excarcelación de ella, ¿no? Como vuelvo a decir, ella no va a ser sometida a un nuevo juicio para establecer si es inocente o culpable, sino va a ser sometido su caso a una evaluación en la cual se va a llegar a la conclusión si hubo o no hubo debido proceso. Por eso, ahora nos sorprende demasiado que incluso Elena Iparraguirre, camarada Miriam, conviviente de Abimael Guzmán y cabecilla indiscutible de Sendero Luminoso, presente estos días su propia defensa. ¿Estaría ya en todo caso considerando la posibilidad también de presentar un recurso de habeas corpus? Yo creo que en este momento no sería la mejor oportunidad, ¿no? Me parece. Pero la consideración está presente. Podría ser en un futuro. Luis Ramón Landaure, abogado de AFA-PREDEP, Asociación de Familiares de Presos Políticos y Desaparecidos del Perú, es el defensor legal de Elena Iparraguirre y de otros procesados que él prefiere
no mencionados. Igual, se muestra firme ante la tutela de su controvertida patrocinada. Yo no sé por qué se ve como una cosa monstruosa defender a una persona que es tan humana como usted y yo. ¿Quién no comete errores? Todos cometemos errores, ¿no? Doctor Landaury, en estos últimos días he estado hablando de la posibilidad de la excarcelación de personajes, por ejemplo, como Víctor Polay, como Abimael Guzmán, Reynoso inclusive. ¿Qué piensa usted respecto a esto? Yo pienso que ese es puro sensacionalismo de la prensa. Yo pienso que es una cortina de humo para distraer a la opinión pública de los graves sucesos y que están ocurriendo alrededor del gobierno actual. Pero una realidad es que últimamente se han estado presentando habeas corpus, y esto por parte de sentenciados por terrorismo. Con todo derecho, porque un proceso que es viciado en todo su contexto, lógicamente concluye una sentencia viciada. Procesos y sentencias viciadas, llama Ramón a los juicios que llevaron tras las rejas a más de un subversivo. Si la Corte Interamericana desconoce los juicios efectuados en el Perú bajo la ley antiterrorista, si ordena anular todos los procesos, ¿dónde queda la investigación policial, las pruebas, los testimonios recopilados que condujeron a la identificación de centenares de subversivos? Y en los nuevos casos de juzgamiento de terrorismo, estamos viendo que todo el mundo se retracta. Están negando haber dicho lo que se dijo, todos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir a un nuevo juzgamiento sin tener medios de prueba válidos? ¿Esto qué significaría? ¿Masivas absoluciones tal vez? ¿Qué pasa con el juicio público y televisado de Lori Berenson, en que se expuso a vista y paciencia de todos el pleno respeto a la garantía del debido proceso? José Miguel Vivanco, director de la Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Antela. Eso es precisamente lo que va a decidir la Corte. La Corte tiene al frente un caso sumamente conocido a nivel, no solo en el Perú, sino también a nivel internacional, un caso que puede también sentar un precedente muy importante, tanto para el Perú como para la comunidad internacional, y la gran pregunta que tiene que resolver la Corte es si el segundo juicio, el que se celebró ante autoridades civiles durante el régimen del presidente Paniagua, donde se transmitieron prácticamente todas las sesiones, todas las audiencias al país entero, se presentaron testigos y hubo también pruebas que fueron obtenidas por la policía antiterrorista, la policía de inteligencia durante la época de Fujimori, que forman parte del expediente, pero donde Lori Berenson contó con una representación legal, con el derecho a la defensa. La gran pregunta es si ese segundo juicio se ajusta o no a los estándares internacionales en materia de debido proceso, de derecho a la defensa, ante un tribunal imparcial, independiente, que dictaminó en este caso. Ante esta expectativa y en medio del caos surgido estos días, hasta el momento no se conoce con exactitud cuántos recursos de habeas corpus han sido presentados en el Poder Judicial. Sin embargo, ha trascendido que 2 de los últimos recursos legales presentados provienen de las acusadas Fiorella Montaño Freire y Maritza Garrido Leca Risco. La primera, Fiorella Montaño, mando del Comité Metropolitano de Sendero Luminoso y vinculada a operaciones de aniquilamiento selectivo, fue condenada a cadena perpetua. Hoy, Montaño espera la respuesta a su pedido de excarcelación. Lo mismo ocurre con la no menos conocida Maritza Garrido Leca, quien fue condenada a cadena perpetua por su participación en el llamado Departamento de Apoyo Organizativo de Sendero Luminoso.
Garrido Leca Risco, fue detenida el 12 de septiembre de 1992 junto a Abimael Guzmán Reynoso en una casa de la urbanización Los Sauces, búnker donde se escondía el líder terrorista. El caso de la bailarina deberá ser resuelto por la doctora Mercedes Gómez Marchicio del 16º Juzgado Penal, quien determinará si procede o no su excarcelación. Pero aquí no acaba todo. Los presos por terrorismo ahora no solo presentan recursos buscando su libertad, también han arremetido contra los magistrados que confirmaron sus condenas. Tal es el caso de la recientemente excarcelada Margarita Chuquiure, quien fue acusada por Ladin Cote de haberse infiltrado en el 41 Juzgado Penal de Lima. Ahora, Chuquiure ha pasado de acusada a acusadora, pues ha denunciado al juez Carlos Manrique Suárez por prevaricato y abuso de autoridad, luego de que éste le negara un primer pedido de excarcelación. Es decir, ¿ustedes podrían ser procesados ahora? Nosotros podríamos ser procesados si es que hay alguna sala que dice que si seguimos denegando o se deniega o hacemos una interpretación, podríamos ser procesados. Y en medio de este ambiente de vulnerabilidad, un hecho agrava aún más el panorama, cuando dos de los principales magistrados, además del fiscal que participó en el juicio civil a Lori Berenson, han sido destituidos de sus cargos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Cese que coincide con la deliberación internacional respecto al caso Berenson, al tema de los habeas corpus, a las primeras excarcelaciones terroristas, así como con las delicadas advertencias del doctor Ibaceta Marino, uno de los jueces separados. Para mí no era una sorpresa grande, ¿eh? Porque desde hace 2 años más o menos he tenido emisarios donde se me hacía saber que hasta el entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura me tenía en su libretita con una cruz. Yo era un objetivo directo, ¿no? Era un objetivo directo. ¿Y estos emisarios le decían por qué motivo usted se había convertido en un objetivo directo? Sí, había 2 motivos. Uno, porque yo personificaba un poco la reforma del sistema de justicia en el tiempo de Fujimori y porque me consideraban el ideólogo de esta reforma. Marcos Ibaceta señala también que su destitución tiene un trasfondo político. Nadie en el Consejo puede estar vinculado a un partido. Se supone que el Consejo Nacional de la Magistratura debe tener gente con la mente limpia, serena, sin interferencias. Bueno, este señor, Losada Estamburi, no puede hablar pues de serenidad, imparcialidad. En el Consejo nos dicen que nos evalúan por las informaciones que trae diversa gente, pero nosotros no sabemos quién es esa gente, ni nos señalan cuáles son los cargos que nos hace esa gente. ¿Cómo fue la evaluación con respecto a ustedes? Hacen 4 o 5 preguntas que a ellos les conviene, se contestan las preguntas, pero no vemos si tienen medios probatorios para nosotros presentar medios probatorios, ni sabemos quiénes nos estaban acusando. Eso fue como una inquisición. Si él considera que las preguntas han sido mal hechas, bueno, no debió responderlas. O él en ningún momento denunció a la mafia fujimontesinista cuando fue presidente de la Corte Superior de Lima, y más aún cuando trabajó directamente con el señor de Lepiani. Si el doctor Lahoz sale y dice que se me ha sacado por mi cercanía a la Comisión Ejecutiva, mi pregunta es, ¿cómo entonces yo le calificaría a él que formó parte de una comisión interventora en la época de Fujimori de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? ¿Le diría que es un fujimontesinista corrupto? Un magistrado en la entrevista que se sostuvo aquí dijo lo siguiente con relación a él: hasta aquí nomás te acompaño, de aquí yo de ti me aparto. Por algún motivo lo habrá dicho. Entonces, si es hoja de vida, alguien viene y me cuenta una historia, otro me cuenta una historia, entonces ya no es un Consejo Nacional de la Magistratura, sino es un Consejo Nacional del Chisme. De igual opinión es la doctora Eliana Araujo, expresidenta de la Corte Superior de Junín y ex vocal superior, quien fue amenazada de muerte por Sendero Luminoso en 1999, a través de diversos manifiestos donde se le advertía literalmente que su cabeza sería la primera en rodar.
Con 8 años como magistrada, Eliana Araujo, quien participó junto a Ibaceta en el proceso civil contra Berenson, también ha sido separada del Poder Judicial. Yo fui presidente corte y no es como dicen que he sido digitada o que soy fujimorista. Nosotros hemos acopiado una serie de elementos de conducta personal. Me imputaron el haber despedido a más de 100 trabajadores. ¿Mostraron pruebas? Ninguna. Yo más bien mostré las pruebas que eso era falso. Yo me quedé totalmente sorprendida. Me imputó el mismo presidente del Consejo que yo había sido denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de derechos humanos. Solamente atiné a decir que todo era falso, totalmente falso. Y a PRODE, acudí inmediatamente a PRODE, porque el que no debe no teme. Y a PRODE me cruzó 2 cartas en las cuales deslindaba todo tipo de responsabilidad de mi persona e incluso, ¿no?, me expresaron en las cartas que también presenté al Consejo Nacional de la Magistratura que ellos nunca me habían denunciado a mí, nunca. Ha habido algo ahí, algo que tiene relación con el caso Lori Berenson. Y es justamente en este caso donde la reciente separación de estos magistrados complicaría aún más la denuncia del Estado peruano ante la Corte. Pero qué gran favor les ha hecho ahora el Consejo Nacional de la Magistratura al no ratificar a 2 de los magistrados titulares de ese colegiado. Esto significa, y después salir a decir que no nos ratifican por haber estado cerca de la Comisión Ejecutiva, es como decir, son fujimoristas, ¿verdad? Y si son fujimoristas, ¿cuál es la consecuencia? No son imparciales. ¿Cómo queda el Estado peruano con su demanda o con su denuncia? Se queda sin medios de prueba, se queda sin sustento, se queda sin autoridad moral. Y si nos quiere ofrecer como testigo, ¿usted cree que nuestro testimonio va a tener validez cuando nos digan, pero usted no ha sido ratificado por esto? Quizá por esta situación, Lori Berenson se expresa ahora confiada en que la Corte Interamericana la favorecerá, tal y como se lee en esta carta que nos remitió a la redacción de Panorama el último viernes 19. Ahora, queda la modificación urgente de las leyes, pero también la imparcialidad, el respeto a nuestra realidad y a los miles de damnificados y víctimas de una pesadilla que nadie espera volver a vivir.